A finales del 80, pues, el ejército ya andaba en las montañas buscándolo, ¿no? Y ellos huyendo, o sea, no demostraban. En San Miguel se dio una caja de seguridad, allá en las salidas de San Miguel, y yendo para Usulután, y ahí combatieron los guardias nacionales. Incluso creo que mi capitán Ricardo Arango Macay era capitán, o era teniente en ese entonces, iba al mando de esa operación, y lo recibieron a plomo. Y de las cosas que se daban, pues, esporádicas, pues. Con el tiempo, la inteligencia, pues uno tiene que estar en inteligencia. Yo estaba con la Guardia Nacional entrenando a mis alumnos y otros estaban en inteligencia, pues, pero ya se rumoraba de que posiblemente iba a haber una ofensiva, pero es como cuando dicen van a atacar Pearl Harbor, pero no se sabía ni cuándo, ni en qué dimensiones, ni igual. Cuando empieza a darse indicios de que va a haber, que hay movilizaciones de grupos, pues la gente te dice, mire, por aquí pasa un grupo. Entonces la gente que estaba en el campo, las tropas, informaron, ¿no? Entonces la ofensiva final que le llamaron es porque ya creían que estaban las condiciones objetivas y subjetivas para tomar el poder al estilo sandinista, según ellos, ¿no? Entonces las condiciones al final de 72 horas se replegaron, empezaron a replegarse, en donde ellos atacaban cabeceras departamentales, pueblos, ciudades, San Salvador. Ahí se dimensionaron de que el pueblo no los apoyaba. Ahí dimensionaron que el gran monstruo que creía, que la gran masa que ellos creían que los estaba apoyando en su lucha por la toma del poder, era frágil y no se dio. Se van para las montañas. No, sin embargo, se llevan a todos los estudiantes universitarios para las montañas y dejan las aulas vacías de gente que creía en el proyecto. Pues, unos a la fuerza, otros voluntarios, unos se les vinieron de las montañas y todo eso. Yo ni sabía. Entonces, pero así anduvieron ya en las montañas huyendo, ¿va? Que es lo que saben hacer al inicio de guerra. Ahí en finales del 80, Fidel Castro convoca a los líderes de los grupos subversivos, como ya les dije, Partido Comunista, ERP, Resistencia Nacional, FPL, PRTC, que incluso un obrero que no estaba de acuerdo que se hiciera el FMLN, viajó con ellos, pero al regreso ya no llegó. Entonces, Fidel Castro les dice, si ustedes no hacen algo así como Frente Sandinista de Liberación Nacional, en este caso, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ¿va? Si no hacen un grupo así homogéneo, yo no les voy a mandar pertrechos de guerra, ni munición, ni nada, porque ya ellos estaban manejando la ofensiva, entre ellos, ¿va? Secretamente. Y entonces fue así como ellos aceptaron formar el FMLN. A raíz de eso, es como todos los países comunistas, internacionalistas, deciden estar enviando a Cuba toneladas de armamento y munición, y luego trasladado a Nicaragua. Y Nicaragua, entonces, el cerebro estratégico de todas las planificaciones que se daban acá era Cuba, allá, y los asesores. Y administrativamente era Nicaragua, que mandaba tropas, pertrechos, munición, armamento, por aire, mar y tierra. Llega la ofensiva del 81. Nos tomó por sorpresa. A nosotros que no sabíamos nada, tal vez los de inteligencia sí era para ellos, ya sonaba algo. La guardia, yo era un fin de semana, estaba libre, y entonces atacaron la Guardia Nacional, que recuerdo. Entonces me hablaron y me dejé ir a la guardia, ¿va? Ya ahí estaban los estragos de las bombas que habían tirado y todo. Y había un grupo de subversivos que había atravesado el tren en la garita que le llaman.
Esa era la posición defensiva de ellos. Desde ahí estaban disparando con morteritos 60 a la Guardia Nacional. Desde ahí arriba del tren estaban disparando para darle protección a los juegos de mortero. Entonces me fui yo con una sección de alumnos de guardias nacionales a desalojar a esos terroristas de ahí. Nos costó como una hora, hora y media, desde que íbamos en avanzada, desde la guardia, subiendo, como que va para Soyapango, ¿va? Porque ahí está en esa línea del tren. Entonces, esa entrada a Soyapango, ahí estaba la línea del tren, ahí estaba el tren atravesado. Y desalojamos a los terroristas ahí, les capturamos un camión lleno de armamento, munición y granadas, que eran las que estaban tirando a la guardia. Informamos, entonces ya quitamos el tren para normalizar todo. Y fue buena la actuación en ese momento, pues. Ya no pudieron seguir haciendo daño al cuartel, porque desde ahí lanzaban granadas. Si hubiésemos logrado tomar el tren y todo, y sentir que eran fuertes, sí hubiéramos pensado eso. Nosotros, la mentalidad nuestra es vencer o morir, ¿va? Y en hora y media ya teníamos el tren en nuestras manos y desalojados los terrenos. O sea, no fue como la ofensiva del 89, la del 89 sí fue más feroz. La del 81 fue como una escaramuza, así, según mi experiencia. Todas estas acciones terroristas se ven incrementadas por el constante envío de armas por parte de países del bloque soviético como Cuba, Nicaragua, Vietnam, donde periódicamente vienen toneladas de armas, municiones, explosivos y otros pertrechos que son utilizados en contra de la humanidad de inocentes salvadoreños. Sobre esta situación, el excomandante de la CFPL, Miguel Castellanos, manifiesta el origen de la injerencia sandinista en el conflicto bélico salvadoreño. Saliendo de Nicaragua a San Vicente, en este caso, a la costa de San Vicente. Es ahí donde recibimos las primeras armas en San Vicente allá a finales de 1980. When the first junta decided to resign, the military invited us to participate in the government, and that's how we formed this government. Also, I have the support from my party, who had made a contract, an agreement between the army and the party to select this structure of government. And this also gives me the position because I am a product of this pact. With the resignation of all the civilians in the first junta and cabinet, a second junta was formed with members of the Christian Democratic Party. It collapsed just 8 weeks after its formation. A third junta was assembled with the remnants of the Christian Democrats. José Napoleon Duarte was returned from exile to be its figurehead civilian member. With no popular support, this junta had little choice. Either institute the reforms or face an impending insurrection. Backed by $65 million from the United States, the new junta proclaimed an agrarian reform program. A state of siege was declared the same day. Pueden notar ustedes el movimiento de los cadetes semejando una luz titulante. When peaceful protest failed, the people organized in self-defense, and the sides in the conflict were clearly drawn.
Soy el coronel José Guillermo García, ministro de Defensa y Seguridad Pública de la República de El Salvador. A la subversión le importa en este momento que en el mundo se hable de El Salvador de violencia, para ocultar las profundas transformaciones sociales que hemos hecho en este país, como es la reforma agraria, que está considerada por entendidos internacionales, analistas internacionales, que es la reforma agraria más profunda que se ha hecho en toda la historia de Latinoamérica. Pero el pecado es que no lo han hecho los comunistas, sino que lo ha hecho la Fuerza Armada. El 15 de octubre. Parte de guerra número 1 del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional saluda revolucionariamente a nuestro heroico pueblo que en estos momentos libra con gran valentía fuertes combates contra la asesina junta militar democristiana, la oligarquía y el imperialismo. Esta guerra del pueblo ya ha llegado a su etapa final con el impulso de la ofensiva general. Es dentro de este marco que el Frente para Central José de... After more than 10 years of organizing and preparation, 5 revolutionary groups united to form the FMLN, the Farabundo Martí National Liberation Forces, and launched a general offensive on January 10, 1981. At that time, the FMLN was still an army in formation. Nevertheless, they were able to mount military operations and attack army barracks in 2/3 of the country, forcing government troops to retreat back to the cities. ¿De la bazuca? ¿Cuál es el objetivo? La comandancia sí. Entiendo ahorita, sí. Escuadrón de la Muerte. Ajá. Es lo mismo que ¿Sí? Guardia Nacional y Policía Nacional y todo. Although the U.S. press called the general offensive a failure, by July, the FMLN had established control over 19 zones in the northern, eastern, and southeastern parts of the country. La gente no pierde pues la combatividad. La gente aquí está con el espíritu en alto. ¿Y cómo te parece el moral del ejército del enemigo? El moral del ejército del enemigo pues ahorita está agotado, ¿verdad? Porque son pobres igual que todos nosotros, ¿verdad? La gente del ejército es campesina, ¿verdad? Que ellos, para prestar servicio militar aquí en nuestro país, ellos los agarran pues como que son perros, ¿verdad? ¿Cuántos diferentes tipos de armas tienes aquí? Y hay FARC, carabinas, .30, M30,
Y estas pocas armas que hemos logrado, como se dice, han sido en combate, pues quitándose al enemigo. Aquí la clase de armas, pues más que todo el arma popular es la que se ocupa aquí. Bueno, en estos momentos nos encontramos en un pequeño taller de explosivos, donde se elaboran 6 clases de materiales, donde son la mina antitanque, cargas, explosivos, granadas de contacto, granadas de mecha. Vemos allá un molino donde se muele algún material porque se necesita que vaya fino. It was the worldwide communist network which intervened in El Salvador, which from all over the world, from Vietnam and Ethiopia and Eastern Europe through Cuba and Nicaragua, supplied an immense amount of armament, of guns and bullets to their friends in El Salvador. Vaya, analizando por qué la guerrilla decide hacer una ofensiva en enero del 81, vemos que en Estados Unidos en noviembre ya habían hecho las elecciones y había perdido Carter. Carter estaba todavía en funciones y el que iba a recibir la presidencia en los primeros meses del 81 era Reagan. Y ya se sabía Reagan que era un republicano anticomunista y que iba a llegar al máximo la guerra para destruirlos a ellos y en toda Latinoamérica. Y en efecto, a nosotros nos habían suspendido la ayuda militar. Entonces, y eso lo sabía la guerrilla, pues, o sea, de que no teníamos mucho. Podíamos combatir 1, 2, 3, 4, pero quién sabe, 10 días. O sea, la experiencia que nosotros teníamos durante la ofensiva era la experiencia de 1969, armamento de esa época, munición de esa época, nos habían cortado la ayuda, por lo tanto, defendimos nuestro país con nuestros propios medios. No había ayuda militar. Recordad que la muerte de las monjas Marignol, por parte de algunos guardias, que te digo, cada quien hacía lo que creía conveniente, pues eso no se puede aceptar lo que ellos hicieron tampoco. ¿Va? Por eso fueron juzgados y están presos y salieron libres los guardias, fueron juzgados. ¿Va? Entonces, esos asesinatos y cosas así, violación de derechos humanos, llamaban ellos, cortaron la ayuda militar. Entonces, por lo tanto, nos defendimos con nuestros medios limitados. Si esa ofensiva hubiera durado 6 días más, no sé cómo nos hubiera ido, sinceramente. Bueno, realmente es verdad, pues, o sea, el ingeniero Duarte lo mencionó, de que la Fuerza Armada se sentía orgullosa de haber defendido a la nación con sus propios medios, sin necesidad de injerencia extranjera. Es ahí donde Carter dice, levantemos la sanción, porque no quería verse involucrado en que al final de su mandato, además de haber perdido Nicaragua, perder El Salvador. Entonces inmediatamente manda helicópteros y ayuda militar de 50 millones que estaba retenida por el Congreso y que él podía, a opción de él, decir, mándenselo. Y es lo que hace Carter al final de su mandato, y después tuvo que haber ofensiva final para que él hiciera eso. Inmediatamente el equipo de transición de Ronald Reagan dice, denos el control de todo esto, vamos a entrar nosotros de lleno con la ayuda militar a El Salvador. El equipo de transición de Ronald Reagan se va más interesado en qué va a pasar en El Salvador en estos últimos días que está Carter. Entonces ellos querían
que Carter no diera pasos en falso antes de que ellos llegaran, porque no querían llegar con Ronald Reagan y con El Salvador tomado por los comunistas. Recordad que estaban en transición. Por eso es que ellos lanzan la ofensiva antes de la toma de poder de Ronald Reagan, porque sabían que lo que les venía después era fuerte. In El Salvador, an American reporter was wounded and his Salvadorian interpreter killed by gunfire apparently coming from government troops in a suburb of San Salvador. Jim Cummins reports. The crackling sound of gunfire began at mid-afternoon in this slum neighborhood just outside El Salvador's capital. Government troops had swarmed over the area, searching anyone who looked suspicious. The soldiers said rebel guerrillas were firing at them from a ravine 100 yards away. Women and children would edge out of their doorways and then scurry back inside when the gunfire resumed. It was even more dangerous about a quarter-mile down this open road, where government troops took cover under their trucks to avoid gunfire from the surrounding hills. Several journalists had rushed in here, not knowing they would be caught in the crossfire. Within minutes, George Thurlow, an American freelance reporter from Woodland, California, had been shot in the shoulder and the arm. His interpreter, Gilberto Moran, had been hit in the chest. An ambulance was called into the middle of the firefight. As it pulled up to Moran, the driver said, "He's already dead." The other journalists, including NBC cameraman Manny Alvarez, scrambled for cover. The guy's dead. Get your ass over here. A third man, a Salvadoran, Joaquin Zuniga, was shot in the thigh. He's a freelance photographer working for the Associated Press. Zuniga and the American Thurlow are expected to recover from their wounds.